y bienvenida o bienvenido de nuevo a este curso llamado Conoce tu máquina de coser. ¿Por qué conoce tu máquina de coser? Porque muchas veces tenemos una máquina guardada en la caja de cartón por miedo de sacarlo porque no sabemos muy bien cómo funciona. Y es verdad que el funcionamiento no es difícil, pero tenemos que saber pequeñas cositas y para eso está este curso. Ya vimos en el módulo número 1 un poquito toda esta pieza, toda la ruleta, un poco las palancas, para qué sirve y empezamos también a ensayar un poquito esas puntadas, al menos mantener las puntadas en recto, pero ya en este módulo vamos ya a pasar un poquito más a coser, pero ya con el tejido. Os voy a enseñar un poquito diferentes tipos de tejido y qué aguja utilizar para cada tipo de tejido. Muchas veces tenemos problemas de que no nos cose bien, de que nos deja el hilo sin coser, de que a lo mejor se queda por debajo mucho hilo. Bueno, pues muchas veces eso viene dado, la mayoría de los problemas que tengamos, muchas veces están en la aguja. Sí, algo tan sencillo, muchas veces no te cose, cambia de aguja. La aguja hay que cambiarla, cada 3 o 4 proyectos hay que cambiarla. Hay aguja para cada tipo de tejido, eso también es muy importante. A lo mejor estamos utilizando la aguja no correcta para ese proyecto o ese tejido. O simplemente la aguja, de tanto que que ha chocado varias veces, yo que sé, o con la chapa o con aguja, pues no está afilada y entonces pues necesitamos también cambiarla. Os quiero decir que muchas veces es simplemente por la aguja, no te preocupes. Pero eso lo vamos a ver en este módulo. Vamos a empezar un poquito a conocer ese largo de puntada, la tensión del hilo, un poquito la manera normal de coser y bueno, y ver esos efectos que hace si cambiamos un poquito la ruleta a otro número o otra tensión. Vamos a ello. Escoger un reta de tela. Yo te aconsejo de coger un tejido. Este, por ejemplo, este tejido es una loneta. La loneta es especial si queremos para bolsos, cojines, cortinas. Es el tejido ideal, es bastante económico y viene también siempre doble ancho. O sea, que viene el ancho del tejido son 3 metros. Entonces, para cualquier tipo de esos proyectos, ya sabes, una loneta es perfecto, económico, tenemos bastante tejido. Yo te recomiendo que para práctica cojáis una loneta y vamos a ver visiblemente cómo se queda cada tipo de puntada. Vamos a empezar a dar una puntada en recto, o sea, simplemente la puntada básica que siempre vamos a utilizar. En mi máquina es la A y en todas las máquinas que yo tengo aquí en el taller también la posición A. Ahora, podemos poner posición, el largo de puntada, el 4, 3, 2, 1. Eso significa la puntadita si queremos que sea más chiquitita o que sea más amplia. Lo normal para cualquier tipo de proyecto es el número 3. Más chica no te la aconsejo, porque si te equivocas, a la hora de descoser te va a costar muchísimo. Y el 4 se va a quedar la puntada demasiado separada y puede ser, por ejemplo, en un tipo de pantalón que en cuanto te sientes o algo, pues se pueda partir. Entonces, puntada básica, puntada que yo te recomiendo, número 3. Pero vamos a ver cómo quedaría la puntada en cada uno de los números. Voy a empezar por el 1. Aquí, por ejemplo, quiero que te des cuenta, tengo hilo muy cortito. Aquí lo más seguro que si yo bajo, ya me estoy quedando sin hilo. Y te estás quedando sin hilo continuamente. Mi consejo es que el hilo siempre de arriba de la aguja, que lo tenga bastante largo. Si el hilo lo tiene así, larguito, y lo cogemos con el dedo, bajamos con la mano derecha la aguja en la ruleta de la derecha y una vez ya que lo tengamos allá abajo ya sabemos que eso no se va a salir. Así, el problema habitual que tenemos, que muchas veces se va saliendo el hilo, es porque está muy corto y porque no lo sujetamos. Pues vamos a coser a la puntada del hilo. Aquí podemos ver que va como muy lento, no se adelanta, pero porque la puntada la estamos haciendo súper pequeña, muy pequeña. Ahora me voy a separar un poquito y cambio a la puntada número 2. Subo ahora la longitud. Ya va un poquito más rápido. Vale, aquí podemos una puntada muy chica y lo que te decía, si esto es tan chico, si tenemos que descoser, pues que va a ser una locura. Esto apenas se utiliza y si se utiliza, tú tranquila que a lo largo de los proyectos yo te diré cuándo.
Después la puntada número 2, ya sea verdad que ya se ve un poquito más la puntada, pero aún así es muy chiquitita. Ya te diré cuándo usarla. Vamos a coser ahora con la puntada 3. Recuerda, aquí bajamos manualmente la aguja y nos aseguramos así que no se nos salga de la aguja. Voy a cambiar a la puntada 3. Esta es la que yo te recomiendo. La puntada 3 es perfecta. Ahora voy a dejar aquí un vacío y me voy a pasar a la 4. Aquí pasan ya dos cosas que quería yo que lo viesen. La puntada 3 ya se queda bastante bien, ya hay distancias si tenemos que descoser y se queda bastante reforzado en el caso también que sea un pantalón. La puntada número 4, como la puntada ya es muy ancha, ya lo que hace también que nos riza bastante, mucho más el tejido. Y mira que la loneta es un tejido que no es fino del todo y ya nos riza. Si esto encima lo hacemos con un tejido liviano, nos lo va a rizar un montón. Entonces yo la puntada número 4 te voy a decir cuándo la utilizaría. Por ejemplo, ahora cuando yo he quitado se me ha quedado el hilo de arriba metidito abajo. Vale, pues ya está. Lo separo, eso también muchas veces nos pasa, que el de arriba se queda allí abajo. Yo lo que hago, si no lo puedo sacar, es girar también la ruleta de la mano derecha, ¿vale? Y mira, ahora mismo se me ha quedado más enganchado y ya está. Son cosas que son tonterías, pero muchas veces cuando no tienes ni idea, piensas que es algo raro lo que te está pasando y es algo habitual que no pasa a todas. Voy a cambiar ahora la puntada. Ahora vamos a pasar a la puntada C. La puntada B en mi caso es igual, lo único que desplazando la aguja hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto nos podría venir bien en el caso que estemos cosiendo algo que queramos que se meta mucho hacia uno de los extremos. Simplemente sería por ese motivo. Imagínate, por ejemplo, que estamos cosiendo una cinturilla y nos interesa desplazarnos a un lado o a otro. Pero lo habitual es siempre la puntadita en recto. Vamos a pasar ahora a la puntada C, que es en sisá. Aquí la vamos a utilizar para varias cosas, pero principalmente para coser ciertos tejidos elásticos y también para sobrehilar si no tenemos remalladora. Voy a hacer el sobrehilado con la puntada número 4. Y ahora me muevo un poquito y voy a cambiar una puntada número 3. Para que veáis también la diferencia. Ahora he bajado a la puntada número 2. Y ahora me paso a la puntada número 1. Y aquí es donde se nota la diferencia. Esta puntada en sisá es muy grande, pues esta nos puede servir, por ejemplo, si estamos cosiendo tejido elástico para el tema del bajo, pues podríamos darle este tipo de puntada. Después está la puntada del 3, está la puntada del 2 y la puntada del 1. Yo prácticamente lo que utilizo. Esta puntada si tengo que coser elástico, el bajo de un elástico, pero aún así te voy a explicar otra manera mucho mejor de hacerlo. Y después si necesitamos, por ejemplo, remallar, porque no tenemos remalladora, vamos a poner el caso de este. El objetivo de remallar es simplemente para que no se deshilache. Si nosotros, por ejemplo, yo a la hora de remallar me gusta, por ejemplo, el número 2. Para remallar nuestro tejido, con este sería con el prensatela universal y vamos a probar ahora también con el prensatela, este que es algo específico para hacer un falso overlock. Vamos a hacer con la misma puntada, con el mismo tejido, a ver qué diferencia mantiene con uno y con otro.
Ya te digo que tú con este prensa tela lo puedes hacer perfectamente haciendo un sisá, y un sisá pequeñito como sería punta de las dos se va a quedar bien. Pero vamos a hacer el ejemplo de cómo sería con este prensa tela o con el otro. Cállate. Este sería con el prensatela universal y este remallado el que se quedaría con el prensatela de remallado. Y sinceramente yo lo veo mucho mejor el remallado que se queda con el prensatela en sisa, que es este de aquí, que con el universal, siendo el mismo tejido y utilizando todo el largo y puntada, porque de hecho con este que es universal se va deshilachando súper enseguida. Y este parece que lo mantiene un poquito mejor. Pues bueno, ya hemos visto también cómo podemos remallar nuestras prendas si no tenemos remalladora. El resto de puntada, pues ya sinceramente es un poco más decorativo. Voy a hacer otras, pero por ejemplo, que tiene mi máquina, pero prácticamente yo si lo he decorado es para decorar, por ejemplo, algún tipo de bolsillo, ¿no? Pero hago una, voy a cambiar a otra para enseñaros por diferentes opciones, pero realmente no deja de ser un aspecto decorativo. Lo he hecho, por ejemplo, este es un bolsillito porque quedaría muy bonito, pero ya un poco más, tema ya más de bordado. Esto lo he hecho con en la misma, eh, el mismo selector, pero diferente puntada. Aquí una puntada muy grande, no me ha hecho bien el dibujito y al final le he puesto la puntada más chiquitita posible y ya se me ha quedado bonito. Y estas son otras decorativas, pero prácticamente las comunes son la puntada en recto, y ya te digo, la puntada número 3, y después la puntada en sisa, que básicamente para remallar hemos visto que con el prensatela de remallado se queda mucho más bonito que así. Ya hemos llegado al final de esta clase, donde hemos aprendido un poquito qué puntadas son las más comunes y qué largo de puntada tenemos que hacer para conseguir el acabado que queremos. En la próxima clase vamos a trabajar con diferentes tipos de tejido: tejido elástico, fino, un popelín, un tejido también más grueso y sobre todo qué aguja tenemos que usar para cada tipo de tejido. Te veo en la siguiente clase.